El témpano lucía como un faro del cielo. Su belleza era majestática, grandiosa más que bella, enigmática más que majestuosa. Luis quedó transfigurado en su asombro, admirado más que contemplativo. La contemplación da que pensar y él no pensaba, vibraba. Admiraba, disfrutaba, se dejaba arrastrar, se fundía. Entrar en éxtasis es algo así como fundirse con el entorno, confundirte con lo que admiras, hacer cuerpo con él, no sentir límites entre nosotros y el mundo. Así se sentía Luis Fernández Fabre, como una muralla de hielo. Aquel témpano flotaba con una potestad orgullosa, indolente, que aparentaba indiferencia. Una pared cortante precipitada en el mar en acantilados verticales. O no se precipitaba, flotaba simplemente, como si estuviera en una nube de algodón y esa pared fuese algodón sólido, derrumbado en el cielo. Tenemos el placer y el gusto, sobre todo, de poder presentar un libro de un autor que encima, aparte de autor, es un doctor en filosofía, y para mí una de las cosas más importantes es la alegría que da el presentar un libro de una persona que ya nos conocíamos anteriormente como cliente, como una persona de aquí de Segovia y tal, que cuando te viene con la sonrisa en la cara diciendo he publicado un libro, es una de las mayores alegrías que tenemos nosotros realmente como libreros. El libro es podemos considerar, es una novela que tiene distintas lecturas. Para empezar, podríamos considerar que es una novela histórica, es una novela que se viaja y se viaja de dos maneras. Y a la vez, sobre todo, lo más importante, que yo creo que es uno de los mensajes, es como el protagonista va encontrando su destino, su camino vital, no según los países o los sitios que va conociendo, no, sino las personas que va tratando. El protagonista vive en Cádiz, se sitúa en 1831, entre 25 y 31, es un comerciante que conoce en primer lugar a José María el Tempranillo, aquel famoso bandolero. En uno de sus viajes para transportar unas telas a Madrid se encuentra asaltado, le roban todas las telas y luego se ve condenado a vivir una noche en la cueva de Sierra Morena donde tenía su guarida el Tempranillo. Allí es donde conoce la generosidad del bandolero, porque sabemos que el Tempranillo era un bandolero implicado en la defensa de la libertad, de la causa liberal frente al absolutismo de la España de ese tiempo. Él conoce la generosidad, pero una generosidad con las manos manchadas de sangre. Después, por razones diversas, se ve implicado también en otros levantamientos del general Torrijos en 1931 y los azares de la vida hace que tengan que viajar a América. En el océano se encuentra con el Cabo de Hornos, con unas olas muy agresivas, unas aventuras trepidantes que le suceden por allí, y el Cabo de Hornos se pasa a convertirse en el símbolo de la resistencia, de los retos que te plantea la vida y la resistencia que tú debes enfrentarte a ellos. El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros ve la muerte de su gran amigo Hernán, que es el segundo jalón vital en la aventura interior de Luis Fernández Fabre, que es el nombre del personaje. Él representa un idealismo, a diferencia del de José María el Tempranillo, es un idealismo ingenuo, casi infantil, que lucha no con las manos manchadas en sangre, sino todo lo contrario. Él no sabe muy bien dónde se ha metido y muere un poco por una causa, pero es una muerte injusta y sobre todo muy infantil. Y después en el barco conoce a un marinero muy ejercitado en las tareas del mar, que le enseña el verdadero valor, el verdadero coraje, la entereza frente a la vida, que es simplemente saber afrontar los problemas pero con los pies en tierra, sin necesidad de mancharse en sangre. Estos tres jalones marcan una evolución en la vida del personaje, que no olvidemos que es comerciante, y como tal, pues digamos, la fuente de su labor es el egoísmo del que quiere ganar cada vez más dinero, y al final acaba descubriendo que se puede ser comerciante y por lo tanto egoísta sin dejar de ser generoso y por lo tanto altruista, y estas lecciones las ha adquirido a través de las personas que ha ido encontrando a lo largo de su vida. No cuento más porque ya sería entrar en el desarrollo de la trama. Esta es su primera incursión en la narrativa, en la novela, porque sí que ha escrito y ha colaborado ya en distintas publicaciones, ¿no?
Y yo creo que todo viene un poquitín, que a mí me gustaría, es una de las cosas que me gustaría también preguntarle, ¿no? ¿Dónde está la raíz? O sea, ¿cuáles han sido sus lecturas, un poco de las que se ha basado para llegar a escribir esta novela, ¿no? Que se ve que tiene muchos retazos, o sea, que tiene como muchas distintas fuentes, sobre todo de la literatura clásica. Que no es una novela filosófica, pero se nota que su autor es filósofo, ¿no? Digamos, lo esencial de la novela es el relato, que son dos viajes paralelos, un viaje exterior en busca de un nuevo mundo donde vivir. El título de la novela es precisamente Las caras del mar. Esas dos caras son dos orillas que se miran frente a frente, la orilla española y la orilla americana. Pero es que la perspectiva que encontramos es todavía más complicada, porque Perú está en la costa pacífica, no en el Atlántico, luego son tres caras del mar. Quien mira hacia España es la cara atlántica, donde se encuentra Argentina, donde se encuentra Brasil, pero está mirando más bien al Japón, y es un poco complicado porque Oriente para Perú es Europa y Occidente es el Japón, ¿no? Con lo cual son tres caras del mar en realidad. Unamuno es un autor que ha influido mucho en mí, poderosamente, porque él también pretendía hacer novela un poco no para ilustrar sus teorías. Yo me acuerdo de San Manuel Bueno y El Nuevo Mundo, en donde él quiso poner en práctica su idea de la intrahistoria, ¿no? Yo tengo también algunas ideas de filosofía que no las plasmo aquí como si fuera un tratado de la materia, sino que la novela sirve como de reflejo para aquello. Por lo tanto, Ortega y Gasset me ha despertado la idea de que la razón no es solamente razón matemática, razón científica, que también, pero sobre todo es razón narrativa. Donde se descubren las cosas de mayor profundidad del ser humano es en el relato. El mismo Ortega dijo, el hombre no tiene naturaleza, tiene historia, ¿no? Y a través de esa historia, el personaje del que yo hablo intenta descubrir su propia naturaleza, sus propios miedos, sus propias fobias. Otro autor que también ha influido en mí, lógicamente, es María Zambrano. María Zambrano corrige la versión orteguiana de la razón como histórica y la transforma en razón poética. Por lo tanto, da un paso más allá. No se trata de contar lo que exteriormente nos va sucediendo y que tiene influencia en nuestro mundo interior, sino de ir directamente al estudio del alma, al saber sobre el alma. Y ahí es donde acuso la influencia de esta forma de ver las cosas. Finalmente, yo creo haber desarrollado un poco más en una cosa que no sé muy bien cómo llamar, si razón viva o en algún momento le he llamado también razón romántica, porque lo que planteo es una nueva perspectiva romántica que se distancia de la que nosotros conocemos en varias cosas. En primer lugar, el romanticismo que conocemos se enfrenta a la razón ilustrada. Y yo no estoy de acuerdo con eso. El romanticismo no tiene por qué ser irracional. Hay mucha racionalidad en todo eso, porque entonces nos veríamos condenados a admitir que la persona romántica es una persona arbitraria, una persona loca. Pero claro, no es lo mismo la locura de Don Quijote, que no es locura, es cordialidad. Es decir, la locura quijotesca significa pensar con el corazón, frente a la locura del fanático, que es la locura absurda, intransigente y al mismo tiempo arbitraria, ¿no? Yo reivindico aquí la locura del Quijote, con lo cual el Quijote pues también sería otro de los personajes que han influido en mí. Como no, Alejo Carpentier, en su novela El siglo de las luces, plantea algunas de las claves a los que yo hago un guiño aquí en este relato, y bueno, hay bastantes más autores. En algún momento he mencionado a Quevedo, en fin, hay muchos más, pero para no extendernos yo diría que básicamente son esos los que más han influido. Yo he dirigido la novela a un público medio que tiene una formación, una persona que ha estudiado bachillerato, que está en el instituto. Soy profesor de instituto. Yo creo que está perfectamente capacitada para leer la novela. La novela se presenta en un lenguaje que yo creo cotidiano. No, ni uso ni abuso mucho menos de tecnicismos. No hay tecnicismos en la novela porque no se trata de un tratado de filosofía. Es una novela. Lo que ocurre es que en el momento de
de incidir en el mundo interior de los personajes, ahí se conjugan digamos, dos registros distintos en el lenguaje de la narración y el de la poesía, que no es poesía en verso, lógicamente, es prosa poética, y a través de esos dos lenguajes se ve cómo el relato fluye a través de descripciones no solamente de paisajes. No olvidemos que estamos en un mundo romántico, luego el paisaje que ves exteriormente es reflejo del paisaje interior de los personajes. Las tormentas que encontramos en el Cabo de Hornos reflejan las tormentas que se desarrollan en el alma de Luis Fernández Fabre, que es el protagonista. Y también podríamos hablar del terremoto que se produce en Lima, también es reflejo de un terremoto interior a través del cual se van desgranando las dos salidas de la novela: la salida externa puramente narrativa y la salida interna, que es la solución de un conflicto que el personaje tiene que resolver. Básicamente son dos pasiones que arrastran al personaje. La primera es el miedo, y tiene que resolver ese problema del miedo, porque si no, no es nadie en la vida. Y la segunda es el egoísmo, que no quiere dejar de ser comerciante porque tiene los pies en tierra, pero no quiere dejar de ser generoso también. Y de alguna manera lo que intenta hacer es hacer confluir estas dos cosas. El miedo se le despertó en un interrogatorio que le hacen en Cádiz, confundiéndolo con uno de los conjurados de la conspiración de Torrijos, y durante toda su vida él piensa que no es nadie si no es capaz de superar ese miedo. La lucha contra las tempestades en el Cabo de Hornos es un jalón muy importante en esta victoria personal suya. Yo creo que cualquier lector atento puede sin problemas leer esta novela. Un paso más, pero que ya se venía alargando desde hace más de 20 años. Lo que ocurre es que he tardado en madurarlo. Hay un filósofo peruano, quizá el principal filósofo del Perú, que se llama Francisco Miró Quesada Cantuarias, porque su hijo también se llama Francisco, pero es politólogo, no es filósofo, que dice una cosa muy interesante. Dice: el conocimiento es como un océano en el que estamos navegando. Hay algún lugar del océano en donde las aguas son transparentes y cristalinas, son las aguas superficiales. Pero las aguas profundas, las aguas abisales, esas profundidades no se ven, están escondidas. Y luego, a lo largo del viaje, también hay zonas en donde estamos buceando en la profundidad, pero también hay transparencia, también hay claridad. Yo me di cuenta de que, como filósofo, siguiendo con el tratado, artículos especializados que he escrito en diversas revistas durante bastantes años, ahí me estaba moviendo en la superficie. Buscaba la exactitud, pero no dejaba de estar en la superficie. Y me di cuenta: quiero penetrar en lo profundo del alma humana, pero ahí el concepto ya no se basta. Entonces tuve que dar el salto de la filosofía a la narración. Es la única manera de poder expresar lo que pasa en el interior del alma. Y me di cuenta de que no es un salto que he emprendido yo porque un día lo descubriera. Ese salto lo descubrió María Zambrano, lo descubrió Miguel de Unamuno, lo ha descubierto San Juan de la Cruz, Santa Teresa. Es decir, cada vez que nos hundimos en las profundidades del alma, dejamos de ser rigurosos, pero nos volvemos cada vez más sabios en esa búsqueda, no de la erudición, sino de la sabiduría. Y ahí es donde Miró Quesada, que es el filósofo del que hablé al principio, distingue entre filosofía rigurosa y filosofía literaria. Yo intento abandonar la filosofía rigurosa para hacer filosofía literaria, porque inevitablemente tenemos que perder exactitud, pero vamos ganando en profundidad. Yo creo que es el salto de la filosofía a la novela, que no olvidemos que es una novela con trasfondo filosófico. En el sentido en que decía en Galdós que el filósofo es el que tiene trastienda. O sea, no muestro solamente lo que hay en la tienda, sino que hay que ir a la trastienda para ver lo que se esconde allí. ¿Nos deja el autor, o sea, el protagonista Luis Fernández Fabre, alguna puerta abierta por una continuación? Bueno, sí. El autor, o sea, yo no estoy hablando ya, o sea, el protagonista, yo ya no le pregunto al autor por si acaso se dejó el protagonista de la novela alguna cosilla más o alguna otra posible aventura. Sí, me has pillado. Es una saga de la cual esta novela es la primera entrega. Entonces habrá otras. De hecho, la siguiente entrega ya está escrita, pero bueno, hay que corregirla y transcurrirá como mínimo un año antes de que podamos plantearnos el publicarla. Te deseo un éxito rotundo y
y ya con ganas de tener entre nuestras manos la continuación. Pues muchas gracias, muy amable de vuestra parte.